nuevamente a nuestro canal de YouTube de Medicina Crítica y de Emergencias Médicas. Hoy estaremos abordando un tema muy importante para todo médico de salas de emergencias, terapias intensivas y servicios de atención al paciente politraumatizado. Estaremos hablando sobre la evaluación y manejo inicial al paciente politraumatizado. Antes de comenzar nuestro video, nos gustaría recordarte que tu apoyo a nuestro canal cuenta. Recordarte que suscribirte a nuestro canal y dar like a los videos es totalmente gratis y que para permanecer atento solo bastaría con tu suscripción y activar la campanita. Esto hará que YouTube siempre te notifique cada vez que subamos nuevo contenido y nuevos videos a nuestro canal. Sin más, comenzamos con nuestro video. En la práctica médica y sobre todo en la parte de la atención al paciente crítico, enfrentarnos a los pacientes politraumatizados es de extrema frecuencia. Por eso el conocimiento de la evaluación y el manejo inicial es de extrema importancia para todo urgenciólogo o intensivista. Acá en este video te abordaremos aspectos importantes como el concepto de evaluación inicial, cuáles son los elementos que componen esta evaluación inicial y lo que debes hacer en cada uno de esos aspectos para mejorar tu experiencia con respecto al trauma. La evaluación inicial comprende varios aspectos importantes. Primero es la preparación, con sus dos fases, prehospitalaria y hospitalaria. Segundo, el triage. Tercero, evaluación primaria con ABCDE, con reanimación simultánea, anejos a la revisión primaria, evaluar o no la necesidad de trasladar a nuestro paciente, revisión secundaria, anejos a la revisión secundaria, post-reanimación, monitoreo y reevaluación continua, y el tratamiento definitivo de nuestro paciente. La preparación ocurre en dos circunstancias especiales: en el lugar del incidente y en el hospital. En el caso del lugar del incidente, debe existir siempre una adecuada comunicación por parte de los médicos que realizan las labores de rescate, en este caso en Cuba, el Sistema Integrado de Urgencias Médicas, que coordina con los médicos del hospital receptor para realizar una adecuada preparación a nivel hospitalario. En el segundo caso, la preparación a nivel hospitalario apunta a garantizar una adecuada reanimación rápida en el hospital después de haber recibido los pacientes provenientes del lugar del incidente. La fase prehospitalaria de la preparación se enfatiza en el mantenimiento adecuado de la vía aérea, control de la hemorragia, control del estado de choque, la inmovilización del paciente y su traslado al centro hospitalario más cercano. Hay que recordar que este debe ser un centro de trauma verificado y capacitado para prestar la atención médica, siempre y cuando por supuesto sea posible el traslado a esta institución. También en la fase prehospitalaria se enfatiza la obtención y presentación de información necesaria para realizar un adecuado triage en el hospital. Tiempo desde que ocurren las lesiones, eventos relacionados con las lesiones y una adecuada historia clínica del paciente, y evidentemente uno de los aspectos más importantes y que nunca debemos olvidar es la cinemática del trauma. En esta imagen de acá observamos cómo en el lugar del incidente comienza la preparación del paciente en una fase prehospitalaria, donde vemos un control de la vía aérea, una adecuada inmovilización y por supuesto elementos ambientales de médicos de rescate y personal sanitario. En el caso de la preparación o una fase hospitalaria, los aspectos a destacar en la preparación son la disponibilidad de un área de reanimación para pacientes politraumatizados. Es lo que definimos como un área de trauma o una shock box, en este caso con disponibilidad o funcionabilidad de elementos de la vía aérea que estén disponibles y que estén operativos, por ejemplo como son laringoscopios, tubos endotraqueales, y disponibilidad de otros elementos como ventiladores mecánicos, bombas de infusión, entre otros. Además, disponibilidad de soluciones cristaloides intravenosas que deben estar tibias, que se deben tibiar en áreas de preparaciones especiales o en servicios donde contemos con microondas
que recordar que tibiar las soluciones cristaloides es para evitar la hipotermia y tener un control adecuado de la temperatura corporal, ¿verdad? Ahora, la preparación, la fase hospitalaria. Recordar que otro de los elementos donde debemos tener en cuenta este tipo de preparación es el protocolo de asistencia médica adicional que asegure, ¿verdad?, una respuesta inmediata de todo el personal del hospital, de laboratorio, de banco de sangre, personal de imagenología y radiología. Sobre todas las cosas, este protocolo que te permita a todos los médicos estar localizables y tener una respuesta adecuada en caso que se necesite para evitar algunos de los aspectos que vamos a mencionar posteriormente, para evitar un colapso del sistema de atención sanitaria. Y un elemento importante que debemos tener en cuenta sobre los médicos es garantizar la protección de todo el personal de asistencia con medios de protección como mascarilla, protección ocular, guantes, batas impermeables, entre otros. Recordar que todo médico de servicio de urgencia que se encuentra en atención al paciente politraumatizado tiene contacto con secreciones de los pacientes, y evidentemente para evitar la contaminación de todo el personal de salud a la exposición a enfermedades infectocontagiosas como la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis, el propio coronavirus, etcétera. Debemos usar estos medios de protección para salvaguardar la salud de todos nuestros personal de salud. En este caso vemos un box de trauma o shock box. Tiene varias denominaciones en dependencia de los lugares donde se elabore. En este caso observamos que tiene que ser un lugar amplio. Todo el personal sanitario debe estar protegido para evitar la contaminación con los contactos con fluidos contaminados, y disponer de todos los medios de asistencia, como por ejemplo equipos de ultrasonido, todos los accesorios a utilizar para permeabilizar la vía aérea deben estar a un alcance fácil, deben estar en un lugar llamativo, ¿verdad?, para un mejor acceso a estas herramientas y una rápida y pronta atención. El triage involucra la selección de pacientes basadas en los recursos requeridos y los recursos disponibles en el hospital, y además evidentemente el propio hospital receptor para los pacientes. La secuencia del tratamiento está basada en las prioridades del ABC. Por tanto, hay algunos factores que pueden afectar el triage y que podemos mencionar, que son: primero, la severidad de las lesiones; en segundo lugar, la probabilidad de sobrevida; y en tercer lugar, los recursos disponibles. Según el triage existe un orden o varios niveles de prioridad para la atención al paciente traumatizado. El nivel 1 es el nivel de resucitación, que es el código azul. El nivel 2 es el código emergente, que es el código rojo. El nivel 3 es el urgente, que es el código amarillo. Y el nivel 4 es el código menos urgente, que es el verde. Y evidentemente el código no urgente, un código blanco. Existen en varias circunstancias o varios países, o según su código de triage, varios códigos con colores. Nosotros tomamos en representación este código porque pudiese ser el más fácil de aprender o uno de los que más se utiliza a nivel mundial. El triage ocurre en todo momento del incidente, pero hay que recordar que existen dos situaciones especiales de triage. El primero son los incidentes con múltiples víctimas y eventos con saldo masivo de víctimas. Acá quiero que prestes mucha atención, porque de ello va a derivar varias conductas que usted como médico de urgencia debe conocer, y conceptos que debe dominar para evitar varias confusiones que pueden ocurrir tanto en la sala de emergencia como en el área del incidente. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones donde ocurren múltiples víctimas? Es aquellos donde el número de pacientes y la severidad de las lesiones no exceden la capacidad de brindar atención médica, y tampoco excede o colapsa la asistencia sanitaria o el hospital donde se presta la atención. En esta situación, los pacientes con lesiones que amenazan la vida y pacientes con lesiones múltiples en varios sistemas son los que tienen una mayor prioridad.
Sin embargo, las situaciones o incidentes con saldo masivo de víctimas, en este caso, el número de pacientes, la severidad de las lesiones, evidentemente superan la capacidad del hospital y del personal para prestar la asistencia médica. En este caso, los pacientes con mejor capacidad de sobrevida que requieran el menor tiempo posible de atención por parte del personal de salud, equipamiento y recursos del hospital son los que se le da la máxima prioridad. Y haremos una pauta aquí para que usted recuerde a partir de hoy cuáles son los incidentes con múltiples víctimas y cuáles son los incidentes con un saldo masivo de víctimas. Incidentes, podemos decir catástrofes naturales, podemos decir accidentes de tránsito, todo lo que involucre a las personas con respecto a situaciones en las que su vida corra peligro. Saldo masivo es donde la capacidad de atención se ve superada y el personal de salud se ve superado por el número de víctimas y severidad de las lesiones. Y los incidentes con múltiples víctimas en el que las lesiones y el número de pacientes nunca superaría la atención sanitaria ni tampoco los recursos del hospital. Una vez que estamos en el lugar del incidente, realizamos una revisión primaria con reanimación simultánea. O sea, los pacientes son evaluados y sus prioridades de atención se basan en sus signos vitales, la severidad de las lesiones y la cinemática del trauma. Los signos vitales deben ser obtenidos de una forma rápida, pero evidentemente muy eficiente. Y el manejo consiste en una evaluación primaria rápida con una reanimación simultánea de las funciones vitales, una revisión secundaria detallada y el inicio del tratamiento definitivo. Hay que recordar que una vez que usted está examinando al paciente, ya comienza a tratar al paciente. No debe esperar nunca ni postergar el tratamiento ni la reanimación por mínimas que sean las lesiones. Por eso hacemos una evaluación primaria. Acá en la evaluación primaria debemos conocer que se realiza el ABCD y que es el ABCDE. Es la A, parte de airway o vía aérea con restricción del movimiento de la columna cervical. En el estudio de la ATLS, en años anteriores hablamos solamente del control de la vía aérea. Ya hoy también se habla de control de la vía aérea e inmovilización de la columna cervical. La letra B de breathing, respiración y ventilación. C de circulación con control de la hemorragia externa. D, el déficit neurológico con una evaluación adecuada del sistema neurológico. Y la E con la exposición y control del ambiente. Nosotros debemos, sobre todo los medios, desvestir al paciente para hacer un adecuado examen físico, tanto por la parte anterior del cuerpo como por la parte posterior. Y una vez que evidentemente desvestamos a nuestros pacientes, debemos cubrirlo ya sea con mantas térmicas o con colchas para evitar la hipotermia. ¿En qué tiempo se debe realizar la evaluación del ABCD? Bueno, los médicos de urgencia o médicos rescatistas que se encuentran en el lugar del incidente o que ya están realizando la evaluación primaria en un hospital deben hacer una evaluación del ABCD en solamente 10 segundos. Esto es una forma práctica y dinámica y usted el tiempo que pueda ahorrarse pues evidentemente le va a servir para ayudar a otras personas. Por tanto, ¿cómo logramos hacer esa evaluación del ABCD en 10 segundos? Bueno, pues lo hacemos pidiéndole al paciente que se identifique a sí mismo, pidiendo al paciente que dé su nombre y que cuente lo que sucedió o lo que recuerde del evento. Una adecuada respuesta sugiere que no existe compromiso mayor de la vía aérea, la respiración y el estado de la conciencia. Sin embargo, la falta de una respuesta adecuada sugiere una alteración en el A, B, C o D y requiere una evaluación más profunda y una atención mucho más urgente. ¿Cuáles son los exámenes que debemos realizar una vez realizada la revisión primaria? Bueno, haremos un monitoreo electrocardiográfico, oximetría de pulso, capnografía, revisión de la frecuencia respiratoria, análisis de gases en sangre, colocaremos una sonda vesical, sonda nasogástrica y realizaremos radiografía de pelvis y tórax. Haremos ultrasonido FAST, que FAST no es de rápido, sino focos
imagenológico de asistencia al trauma, en este caso, y haremos un FAST extendido. También haremos, bajo supervisión siempre de cirugía general o según su capacidad como médico, lavado peritoneal diagnóstico en caso de ser necesario. Acá vemos un paciente que sufrió un accidente de tránsito. Este paciente, una vez hecha la evaluación inicial, le están haciendo los exámenes complementarios correspondientes a la evaluación inicial, que en este caso sería un rayo X de pelvis ósea. Hay que considerar dos cosas. Una vez examinado el paciente y una vez evaluado y lograda una estabilidad hemodinámica, o al menos de los parámetros clínicos, debe el médico realizarse esta pregunta: ¿sería necesario o es conveniente realizar el traslado del paciente? Bueno, durante la evaluación primaria y la reanimación, el médico que realiza la evaluación obtendría toda la información necesaria para determinar entonces si se puede trasladar el paciente para otra institución para realizar un tratamiento definitivo. Es importante que se conozca que no se debe demorar el traslado con evaluaciones diagnósticas más profundas y que solamente se deben hacer las pruebas necesarias para la reanimación y la estabilización del paciente, y solamente se debe realizar el traslado una vez que el paciente se encuentre estable. Nunca, pero nunca se debe permitir la movilización o traslado de un paciente en el cual no se haya logrado estabilidad hemodinámica y que no requiera realmente una atención mucho más especializada en otra institución, si en la institución que el paciente se encuentra se le puede brindar todas las atenciones y todo el tratamiento en ese lugar. En este caso, el mismo paciente que encontrábamos haciéndole la pelvis ósea se examinó y se constató que necesitaba una atención integral mucho más especializada, en este caso por parte del servicio de neurocirugía, y por tanto, una vez que estuvo estable, se decidió su traslado a un hospital que estaría en este caso capacitado y avalado para atender al paciente politraumatizado con una subespecialidad, que en este caso sería la neurocirugía, para una atención mucho más integral y especializada. ¿Qué es la revisión secundaria? Bueno, la revisión secundaria nunca va a empezar hasta que la revisión primaria haya finalizado, los esfuerzos de reanimación estén en marcha y que evidentemente se haya demostrado la mejoría de las funciones o el mejoramiento de las funciones vitales por parte del personal de asistencia. La revisión secundaria se realiza de cabeza a pie del paciente y evidentemente con una adecuada historia clínica y un examen físico minucioso que incluye una reevaluación de todos los signos vitales para determinar nuevas lesiones o determinar lesiones orgánicas que pasaron desapercibidas durante la evaluación primaria. Existen otros elementos que hay que indicar o realizar una vez que ya se hace la evaluación secundaria, que son estos complementarios. Bueno, las pruebas diagnósticas especiales deben ser realizadas durante la revisión secundaria para identificar lo que habíamos mencionado anteriormente, lesiones específicas que aparecen nuevas o que pasaron desapercibidas y que no se observaron o diagnosticaron durante la evaluación primaria. En este caso, haremos radiografías adicionales de columna y extremidades, tomografía axial computarizada de cráneo, tórax, abdomen y columna vertebral, urografía de contraste y angiografía, ecocardiografía transesofágica, broncoscopía y otros procedimientos diagnósticos que el médico en su juicio determine que serían necesarios a realizar en el paciente una vez que esté estable y una vez que su condición lo permita. En este caso, el paciente decidieron llevarlo al servicio de imagenología a realizar una tomografía axial computarizada de cráneo que en la asistencia sanitaria, o sea, en el lugar donde se le prestaron la evaluación primaria, no contaban con tomografía y el deterioro a nivel neurológico pues indicaba lesión cerebral. ¿Qué es la reevaluación? Los pacientes traumatizados deben ser evaluados constantemente y cada minuto o según sus lesiones o severidad de las lesiones lo indiquen.
De esta forma aseguraríamos que nuevas alteraciones aparezcan o que el empeoramiento de lesiones iniciales comprometan mucho más la vida del paciente y de esta forma minimizar el daño y prevenir complicaciones que el paciente pueda presentar durante su evolución en el box de trauma o salas de atención al paciente politraumatizado. El tratamiento definitivo se va a poner en práctica cuando las necesidades del paciente superan la capacidad de la institución que lo recibió o que requiera una atención mucho mayor o especializada que no se preste en ese hospital. Por tanto, en ese momento se definiría su traslado y mejoraríamos o brindaríamos una mejor atención a nuestro paciente. Esta decisión requiere una evaluación detallada de todas las lesiones del paciente y el conocimiento de las propias capacidades de la institución, incluyendo los recursos, equipos y personal de asistencia. El trabajo en equipo en la atención del paciente politraumatizado. Para tener un desempeño efectivo, cada equipo de trauma debe tener un miembro que sirve como líder del equipo. El líder del equipo comprueba, supervisa y dirige la evaluación directamente. No debe estar en relación en atención directa con el paciente traumatizado, pero verifica que todas las acciones se estén haciendo correctamente. No necesariamente el líder del equipo debe ser la persona con mayor antigüedad, pero sí es una persona que debe estar capacitada y que debe estar bien entrenada en ATLS. El líder del equipo supervisa la preparación hospitalaria. Una vez que en la atención primaria comienza la preparación prehospitalaria y se realiza la coordinación con el centro receptor de trauma, el líder del equipo es el que comienza a preparar todo el sistema para hacer una adecuada recepción de los pacientes y que tengan todos los recursos para brindar una mejor atención al paciente politraumatizado. Y designa roles y funciones para cada miembro del equipo de asistencia al propio paciente politraumatizado. Designará una función específica a cada uno de sus integrantes del equipo. El equipo no debe conocerse como que deben ser 5, 6, 10 integrantes. Todas las personas que estén involucradas en el equipo de atención al paciente politraumatizado cumplen un rol importante y no debe fallar, porque de esta forma se rompería la cadena de supervivencia y evidentemente la atención no sería la más correcta ni tampoco obtendríamos los resultados que esperamos. Las funciones asignadas al equipo de asistencia o a cada uno de sus integrantes sería el examen del paciente, que incluye la evaluación y manejo de la vía aérea, exposición del paciente, colocación de forma adecuada de los equipos de monitoreo y obtención del acceso venoso para la extracción de la sangre y registrar la actividad de reanimación. En todo equipo de trauma que se expone a un evento de gran magnitud, una vez terminado el evento y culminadas todas las acciones, el equipo siempre se debe reunir y debe hacer una evaluación de su actuar, porque de esta forma analizaremos psicológicamente a todas las personas para ver la magnitud o alcance que tuvo ese impacto psicológico sobre nuestro personal de salud y también la corrección de los propios errores que pudiésemos haber cometido en la atención inicial al paciente politraumatizado y de esta forma corregirlos para mejorar la experiencia en la atención. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que este video te haya gustado mucho, que hayas aprendido algo nuevo o que refrescaras y reafirmaras tu conocimiento sobre este tema que es de extrema importancia en las salas de emergencia. Te esperamos en próximos videos para seguir aprendiendo sobre la medicina crítica y la medicina de emergencia. Te recuerdo que en nuestro canal existe una lista de reproducción donde tenemos organizados por carpetas todos nuestros videos y de esta forma te sería mucho más fácil el acceso a los mismos como tema de estudio. Recuerda darnos tu apoyo, dejar un like fuerte, compartir todo nuestro contenido y que por supuesto nos veamos en próximos videos para de esta forma seguir hablando de medicina crítica y de emergencias médicas.
Nos vemos en el próximo video. Chao.